Muy bien, ya tenemos entonces en pantalla el portafolio de evaluación. Como les decía, seguramente muchos de ustedes ya lo han podido revisar. Solamente se trata de puntualizar algunos elementos que este portafolio tiene. Entonces, el portafolio que va a recibir cada estudiante contiene esta portada, que es la que ustedes están viendo. Ponemos ahí la aclaración de que es de uso exclusivo para los estudiantes que llevan el curso en su modalidad radial. Vamos bajando, por favor, Augusto. Luego viene una pequeña presentación donde el estudiante recibe información de lo que contiene este portafolio y de que este es un instrumento que está destinado a verificar el cumplimiento de la competencia principal del curso, que aquí transcribimos en cursiva. Siguiente, por favor. Ok. Ahí te pediría darle un poquito de acercamiento. Ajá, perfecto. Entonces, las tres evaluaciones del portafolio contienen la misma estructura. Se presenta el título de la evaluación, el estudiante puede revisar cuáles son los objetivos que tiene cada una de estas evaluaciones. Aquí tenemos tres objetivos, como podrán ver. Identificar fortalezas y actitudes del emprendedor o emprendedora, comprender el diseño del mapa de empatía y reconocer las oportunidades de negocio a partir de necesidades visibles en el vecindario o comunidad del estudiante. También, para que no quede ninguna duda y que el estudiante esté siempre orientado, se presentan los materiales necesarios. En este caso, se espera que el estudiante pueda tener apuntes de los episodios 1 y 2 de este programa radial Érase una voz, y la guía de acompañamiento en su módulo 1, Desarrollo de un negocio viable. De hecho, en estos momentos ya todos los estudiantes, están terminando, en el caso de las radios regionales, de escuchar por primera vez los episodios radiales, el episodio radial 2 particularmente, y todos ya tienen en sus manos también el módulo 1 de la guía de acompañamiento. En esta semana estaremos realizando el envío de la guía de acompañamiento en su módulo 2, que también se condice con la escucha del episodio 3 y 4, como veremos más adelante. Entonces, aquí se le presentan al estudiante, como les decía, los materiales que necesita. Se presenta el término apuntes de episodios 1 y 2 pensando justamente en aquellos estudiantes que tengan condiciones más desfavorables, aquellos que solamente puedan escuchar los programas cuando las radios los transmitan. Como ya ustedes saben, también nosotros estamos realizando el envío de los programas de radio en formato de MP3 para que, en versión reducida, además en tamaño, para que los estudiantes que tengan algunos niveles de conectividad, que tengan WhatsApp, por ejemplo, puedan compartirse los audios, puedan escuchar los audios una y otra vez para que de esta manera puedan repasar el contenido de dichos episodios. Bajamos, por favor, Augusto. Muy bien, y finalmente, por si todo lo anterior no quedó tan claro, tenemos nuevamente las indicaciones. Hay que revisar cada una de las actividades, hay que resolverlas y hay que consultar los apuntes del programa y la guía de acompañamiento. En cada actividad, nosotros vamos a encontrar el valor, el puntaje que cada una de estas tiene, ¿no? Entonces, la actividad 1, como pueden ver en pantalla, tiene 4 puntos. Y luego viene paso a paso lo que el estudiante tiene que revisar para poder desarrollar la actividad de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos que el estudiante debe leer con atención este extracto de esa conversación. Bajamos un poquito, a gusto, por favor. Que es justamente una parte de un diálogo que se presenta, de una escena, que se presenta en el episodio 1 del programa de Érase una voz, ¿no? También estas transcripciones de fragmentos tienen la intención de apoyar a aquellos estudiantes que no tengan estas posibilidades de escuchar muchas veces el programa, ¿no? Aquí se transcribe el diálogo, luego bajamos. Luego se relaciona el diálogo con el concepto que tiene que evidenciarse en esta actividad de evaluación. Bajamos, por favor. En este caso son las características emprendedoras, determinación, coraje. Y luego vienen ya las indicaciones para el desarrollo de la actividad. Aquí se está diciendo para el estudiante qué es lo que tiene que hacer paso por paso, y como pueden ver en el punto 2 y en el punto 3, se está indicando también cuánto vale cada uno de estos elementos que van a ser visibles justamente aquí en
en el material de evaluación. Bajamos, por favor. Ahí está, la parte para completar. Entonces, dependiendo del nivel de dificultad que tenga la pregunta y del nivel de desarrollo que se espere en cada una de estas, es que las indicaciones pueden ir variando. Si nos fijamos en la actividad 2, por favor, Augusto, ahí nosotros vamos a tener una actividad un poquito diferente. Al estudiante se le presenta un caso distinto. En este caso es el caso de Paola y de Víctor. Se le presenta aquí en este cuadrito. Bajamos, por favor. Ujú. Y aquí también le damos cuál es la indicación, ¿no? Qué cosa tiene que pensar a partir de este caso que se le ha presentado. En este caso se le pide a partir de la lectura del caso cómo es que estos personajes están desarrollando el concepto de empatizar. Concepto que se encuentra justamente de manera latente en el curso, en los episodios del curso, y que está de manera explícita también en nuestra guía de acompañamiento. Siguiente actividad, por favor. Aquí tenemos la actividad 3, que sigue una estructura parecida a la primera. Se transcribe un diálogo de estos dos personajes. Seguimos, por favor. Ujú. Y aquí tenemos nuevamente, ¿no? La relación con la actividad anterior y cuál es la actividad perdón, con el principio anterior y cuál es la actividad exacta que el estudiante tiene que realizar para evidenciar este aprendizaje. Aquí se presenta el esquema que están viendo en pantalla con con estas cuatro cajas. Seguimos, por favor. Ujú. Y luego se presenta la actividad 4. Entonces, como verán, la estructura que tiene el portafolio está diseñada para acompañar al estudiante en este proceso de afianzamiento de los aprendizajes que ha venido obteniendo con la revisión de los programas y con la lectura de la guía de acompañamiento, ¿no? Entonces, hemos tratado de colocar las actividades de manera muy clara, muy específica, paso a paso, para que ellos no tengan problemas en el desarrollo de estas actividades. Y si a pesar de esto ellos tuviesen alguna consulta, algún problema, justamente ahí es cuando recurrirían al apoyo del comité de emprendimiento. ¿Sí? Podemos ir regresando entonces a la presentación en PPT, Augusto. Hasta este punto, estimados docentes, estimadas docentes, lo que hemos hecho es presentar la estructura básica del portafolio. Hemos ido presentando las actividades de aprendizaje que tienen. La estructura es la misma para las tres actividades que van a encontrar en el material. Y solamente destacar que en el envío que se les ha hecho el día domingo, ustedes han recibido dos versiones, tanto del portafolio como del instrumento de calificación. Una versión en formato de Word y una versión en formato de PDF, para que se las entreguen al estudiante de acuerdo a necesidad. Sabemos que hay estudiantes que están en condiciones de poder, por ejemplo, imprimir el portafolio y poderlo desarrollar como una actividad X, como una actividad más que se les deja en la institución. Y hay estudiantes que van a poder desarrollar el curso a través de una computadora o a través de un aplicativo de celular. Entonces, en ambos formatos se les ha compartido para que el estudiante lo pueda desarrollar de acuerdo a sus posibilidades. Muy bien, hasta aquí la explicación de esta primera parte, que es el portafolio. Ahora doy el paso a la señorita Loveni Zúñiga, quien va a realizar la explicación del instrumento de calificación, que es también un elemento muy importante de esta presentación. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Sean bienvenidos en esta capacitación. Bueno, con respecto al instrumento que vamos a utilizar, ¿no? La lista de cotejo, bueno, en manera general, probablemente sea un instrumento que hayamos utilizado de manera presencial, ¿no? Y si no lo es, igual vamos a tratar aquí de explicarlo de manera concisa, ¿no? La finalidad que tiene, ¿no? Y cómo se complementa con el portafolio, ¿no? Para poder realizar esta evaluación. Bueno, como ustedes pueden observar, el objetivo de esta lista de cotejo es verificar y calificar la ausencia o presencia de los indicadores propuestos.
del curso, ¿no? Que desarrolla la competencia de emprendimiento. Entre los beneficios, ¿no?, que tiene esta lista de cotejo es que justamente va a evaluar estos productos, ¿no?, estas elaboraciones que van a hacer los estudiantes, ¿no?, de este curso de emprendimiento. Otro aspecto también importante que debemos considerar es el recojo, ¿no?, de estos productos, ¿no? ¿Cómo hago yo si mi estudiante, por ejemplo, no tiene posibilidad para poder enviarme una foto, ¿no? O sí, tiene computadora, pero tiene limitaciones en datos, ¿no? O internet, o lo puede hacer quizás no de manera semanal, sino quincenal, ¿no? Entonces, en esta modalidad que estamos actualmente, tenemos que tener bastante apertura en ese sentido, ¿no? Pero siempre y cuando respetando las fechas de entrega, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si tenemos a un estudiante que sí tiene la posibilidad de que tenga al menos WhatsApp, ¿no? Podríamos solicitarles el envío de fotos, ¿no?, que justamente registren lo que él haya hecho en una computadora, si es que la tiene, que lo haya hecho en una hoja de papel, en su cuaderno, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera esta fotografía que a nosotros nos puede llegar es una evidencia de este producto que él ha elaborado tal cual, ¿no? Entonces, y si tiene este cuadernito de campo adicional, muchísimo mejor, nos ayuda un poquito más a entender cómo está sucediendo este proceso de aprendizaje, ¿no? Y en el caso de que no tengamos conectividad y que solamente, por ejemplo, podemos llamar al estudiante, puede existir la posibilidad de poder comunicarnos con ellos con una llamada telefónica, ¿no? Pero eso sí, siempre hay que considerar que, o sea, uno se va a dar cuenta como docente si de verdaderamente el estudiante realizó o no la actividad, ¿no? Porque lo podemos llamar y no te puede inventar el caso, la resolución en el momento, ¿no? O sea, ya ha habido un trabajo previamente que lo ha hecho y la manera que te lo pueda contar, ¿no? Como si fuera un examen oral, pero a distancia, ¿no? Entonces, tendríamos que tener justamente, como les menciono, esta apertura, esta flexibilidad en la medida que podamos, ¿no? Y también aquí aparece la figura de los tambos, ¿no? Porque también es una entidad que nos ayuda justamente a que ellos puedan dejar probablemente sus evidencias, ¿no?, de aprendizaje, y luego que nosotros podamos tenerlas, ¿no?, para poder hacer esta calificación, siempre y cuando respetando las fechas, como les menciono una vez más, de entrega, ¿no?, de evaluación 1, de evaluación 2 y de evaluación 3, ¿sí? Con respecto a la lista de cotejo, también otra característica y otro beneficio es que tiene diversos indicadores. Ustedes van a poder ver que cada evaluación tiene una cantidad de actividades y cada actividad tiene distintos indicadores, ¿no? Entonces, cada indicador no vale, no, o tiene el mismo peso o el puntaje, ¿no? Puede variar de 0.5, un punto y medio, ¿no? Y por eso es importante que nosotros entendamos bien qué cosa buscan los indicadores, ¿no? Revisemos las evaluaciones, revisemos los indicadores y ahí, haciendo este match, podamos justamente nosotros entender qué cosa estamos evaluando, ¿sí? Si es así, entonces vamos a poder hacer una calificación que sí es acorde a lo que el estudiante ha elaborado. Bien, también cabe mencionar que los indicadores tienen una opción de respuesta dicotómica, ¿sí? O sea, lo que aquí estamos buscando es que saber si el estudiante hizo o no hizo, ¿no? Probablemente en una modalidad presencial, nosotros vamos un poquito más, ¿no? Queremos saber si lo hizo, no sé, bien, mejor, ¿no?, o excelente, ¿no? Estos grados. Pero aquí, considerando el contexto en el que estamos, flexibilidad para ustedes, solamente evidenciarte si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Y ya cuando vayamos a ver un poquito más esta lista de cotejo, que sí pediría por favor a Augusto que la pueda proyectar, por favor. Perdón, un segundo, por favor. ¿Qué pasaba con la luz?
Sí, ¿se aprecia ahí? Sí, sí lo estamos viendo, Augusto, gracias. Bien, entonces bajamos un poquito, es un poco la presentación que hizo Giancarlo previamente, ¿no? De la carátula, y bueno, está bien, llegamos ahí. Entonces, cada evaluación tiene estas indicaciones, ¿no? Entonces, básicamente en la primera, ¿no? Dice, a continuación se explicará el instrumento de calificación de evaluación 1. Hay que cerciorarnos que estamos revisando el instrumento de la evaluación 1 y no del 2 ni del 3, ¿no? Como les digo, es importante tener en claro cuál estamos revisando, ¿no? Leer los criterios que se han considerado en esta lista antes de calificar las actividades, ¿sí? Para corregir estas actividades, ¿no? Debemos seguir los siguientes pasos. Revisar detenidamente la lista de cotejo, indicadores y puntaje del mismo. Leer y observar el producto elaborado por el estudiante. Una vez más, ¿no? Porque ya al momento que lo recibimos, le hemos dado un primer vistazo, pero ya al momento de calificar, vamos a tener que volver a leer y observar, ¿no? Bien lo que él ha logrado, ¿no? En esta evaluación. Y asegurarnos de que estamos revisando los criterios que corresponden a la pregunta que también estamos evaluando. Como tercer paso, utilizaremos la lista de cotejo para poder asignar un puntaje correspondiente al producto, ¿sí? Si el estudiante realiza la acción del indicador, ¿no? Debemos marcar sí, ¿no? Y tiene el puntaje que se le ha asignado. Y si de lo contrario no observamos la presencia de este indicador, debemos marcar no, ¿no? Y cuando es no, el puntaje automáticamente es 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta actividad 1 de la evaluación 1, ¿no? El primer indicador dice, ¿no? Realiza una descripción de su emprendedor y su negocio, ¿no? Entonces, tenemos la columna del número de indicador, el indicador tal cual, ¿no? La columna de sí, la columna de no, observaciones y el puntaje obtenido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo leemos? Leemos primero el indicador y yo reviso el producto de mi estudiante, ¿no? Y verifico justamente si realizó esta descripción, ¿no? Del emprendedor y de su negocio, ¿no? Y yo en la sección de observaciones, para no perderme, porque son varios indicadores y la idea es que justamente yo esté evaluando lo que corresponda, la idea es que ustedes puedan colocar en esta sección de observaciones lo que están encontrando del estudiante que están evaluando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, estoy evaluando a Juancito. Entonces, ¿qué hizo Juan? Entonces voy a colocar, no lo voy a especificar así de manera bien puntual porque no necesito tampoco. Voy a colocar, por ejemplo, ¿no? Juan, redacta un párrafo con información del emprendedor y cómo inició su negocio, ¿no? Ya, entonces, como ya lo tengo en mente, ¿no? Vuelvo a revisar el indicador y veo que hay una coherencia, ¿no? Al ver que hay esta coherencia, yo me estoy asegurando de que sí se está cumpliendo este indicador. Por lo tanto, voy a marcar sí, ¿no? Y finalmente en el puntaje obtenido le pongo el puntaje, ¿no? Que en este caso es un punto. Vuelvo a revisar el siguiente indicador que me dice identifica las fortalezas del emprendedor, ¿no? Entonces veo que Juan, mi alumno, ha identificado 2 fortalezas, ¿no? Que se mencionan en el curso, obviamente. Entonces no voy a colocar en observaciones las fortalezas específicas que identificó Juan, pero al menos me doy cuenta que son 2, ¿no? Entonces ya tengo en mente eso, identifica 2 fortalezas del emprendedor. Vuelvo a revisar el indicador, entonces me aseguro que sí hay una coherencia, por lo tanto obtiene el puntaje sí. Marco el sí y le coloco finalmente el 1.5. ¿Bien? Entonces, y así continuamente, ¿no? El tercer indicador en este caso es identificar las actitudes del emprendedor y veo que en el producto que Juan me envió por WhatsApp, por ejemplo, no lo colocó, solo colocó estas 2 fortalezas, ¿no? Y el otro espacio lo dejó en blanco. En todo caso, lo coloco, ¿no? No comento nada al respecto, no hay coherencia, o sea, no se cumple en este caso, por lo tanto, la respuesta aquí que tendría que marcar es no, ¿no? Entonces, el puntaje obtenido en este caso es 0, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver y cerciorarnos
de que en verdad sí existe esta coherencia entre lo que yo he encontrado de un alumno para poder justamente asignarle el puntaje completo o no, ¿sí? Vamos bajando un poquito, Augusto. Bien, entonces nosotros ya hemos revisado de esta actividad 1 los indicadores, ¿no? Así continuamente la actividad 2 tiene, por ejemplo, no 3 indicadores, sino 2 indicadores, ¿no? Entonces, igual, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? En la actividad 3 ya no son 2 indicadores, sino son más. En este caso, va del número 6 al 10, no, perdón, 6 al 11, ¿no? Son 6 indicadores y con puntajes distintos, ¿no? Veamos en cuenta qué es eso, ¿no? 0.5 es un punto. Y como hay esta variedad de puntaje, por eso es importante que nosotros estemos leyéndolo bien y paso a paso, ¿sí? Para no perdernos y poder asignar el puntaje que realmente está obteniendo el estudiante, ¿no? Entonces, ¿podemos bajar un poquito más, Augusta? Bien, entonces en la actividad 4 también cuando ya estamos viendo el tema de identificación del problema central también, ¿no? Hay algunos indicadores, las causas del problema, ¿no? Acá no estoy solicitando, por ejemplo, que me diga 3 causas o todas las causas que identificó el problema, ¿no? El estudiante te puede redactar el problema y quizás nosotros leyéndolo identificamos 5 causas y él puso 1 o 2, no sé. Y son válidos, porque acá no queremos saber exactamente que identifique todas, sino al menos que esté identificando 2, pero que al menos lo haga este proceso, ¿no? Entonces es importante rescatar esto y mantener la apertura, les estoy mencionando. Igual con el tema del ítem 14, ¿no? Por ejemplo, identifica los efectos y consecuencias de la experiencia de su emprendedor. También, ¿no? Al menos que haya identificado algún efecto o una consecuencia también es súper válido que está realizando el estudiante, ¿no? Nosotros quizás veamos más, pero al menos que si ya lo está haciendo, le debemos considerar como puntaje completo, ¿no? Pero a diferencia de la actividad 5, ¿no? El ítem 15, si todos pueden ver, que dice, identifica 3 necesidades de las personas de su barrio o comunidad. En este caso sí le estamos solicitando, ¿no? Específicamente cuántas necesidades debería estar identificando, ¿no? No dice la primordial, sino 3 necesidades en general de su barrio y comunidad, ¿no? Igual, en la siguiente también tiene que priorizar, ¿no? Las 3 necesidades de las más importantes a las menos importantes, ¿no? La 17 también, priorizar del más a menos importante 3 necesidades según el requerimiento de las personas, de su barrio o de su comunidad, ¿no? Y en la 18 estamos haciendo un poquito más ambiciosos porque queremos que ya empiece a sustentar, ¿no? Argumentar, ¿no? ¿Por qué estás priorizando? ¿Por qué esta es más importante y por qué esta es menos importante, ¿no? Según la ruta de la fase de empatía que también está en la guía explícitamente, ¿no? Y también, bueno, lo puede ver un poquito en la emisión radial, ¿no? Entonces, y finalmente, de esta primera evaluación va a obtener su puntaje final, ¿no? Nosotros cuando ya coloquemos todas las notas, podamos hacer la sumatoria general, ¿no? De las actividades, de lo que ha obtenido y tener acá la nota final, ¿no? Me ayuda a tener indicadores, mejor dicho, otra ventaja de tener estos indicadores es importante porque a mí me va a ayudar el tema de la retroalimentación, ¿no? Como estaba mencionando Giancarlo anteriormente, ¿no? Cuando yo vea que mi estudiante no ha logrado probablemente los indicadores de algunas actividades, eso a mí me ayuda justamente a poder realizar esta retroalimentación, ¿no? Ya sea elemental o por reflexión, ¿no? Para que él pueda, por ejemplo, luego de esta primera evaluación, tener muchas más o herramientas, ¿no? Para poder realizarlo en la segunda evaluación, ¿no? Creo que la primera, o sea, el ejercicio para poder afianzarlo y que los chicos sepan bien lo que tienen que hacer, ¿no? Y fortalecer también su autonomía, es que justamente con esta retroalimentación que nosotros les podamos brindar, es para que en la segunda y en la tercera puedan obtener el puntaje logrado y también puedan tener, ¿no? Cumplir todos los indicadores que se están mencionando, ¿sí? Entonces, y si seguimos bajando, podemos ver
evaluación 2, que tiene la misma estructura, ¿no? Está el instructivo de las indicaciones que tenemos que realizar, ¿no? El ejemplo también, ¿no? De los indicadores, y luego si bajamos un poquito más ya sigue el listado, ¿no? Por cada actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta evaluación 2, en la primera actividad de 5 puntos, tiene 7 indicadores, ¿no? Que lo estoy solicitando, por ejemplo, un tema de descripción, ¿no? O de identificación, ¿no? Y que elija, por ejemplo, una necesidad primordial como la primera, primer indicador, ¿no? Entonces son aspectos no tan difíciles de realizar a distancia, sino que son reales, que lo podría hacer por sí mismo de manera autónoma, ¿no? En la actividad 2 también, ¿no? Es un tema de descripción, de identificar también los creadores de alegría, los productos y servicios, ¿no? Todos esos contenidos, como les menciono una vez más, están en la guía explícitamente, lo refuerzo con las emisiones radiales también, y en su conjunto pueden ¿no? Poder resolverlo ya desde de su perspectiva mismo, ¿no? Porque acá, recordemos, es que dice, ¿no? Y describe el trabajo de las personas de su barrio y su comunidad, ¿no? Es un trabajo que ya de investigación que él ya va a estar haciendo en esta segunda evaluación, ¿no? Por eso resalto una vez más que la primera los vamos a entrenar, los vamos quizás a empoderar un poquito más para que puedan hacer todo, quizás a partir de un caso específico, y en la segunda es como que ya ellos solitos van a salir a campo, entre comillas, ¿no? Para poder tomar riendas de su, entre comillas, propio emprendimiento, ¿no? Y esta identificación de necesidades y demás, ¿no? Entonces, si seguimos bajando, en la actividad 3 también describe el problema primordial de su barrio, de su comunidad, recomendaciones de canales, por ejemplo, que he elegido en las diferentes fases. En la actividad 4 son también ya un poco más específico en cuanto a las herramientas, los artículos que va a realizar para su emprendimiento que él está proponiendo, los costos, ¿no? Que puede identificar esos aspectos básicos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para un emprendimiento, ¿no? Desde su posición, desde su contexto, una vez más, y desde sus posibilidades, ¿no? Entonces, ya con esta última actividad 5 de esta evaluación, también es un tema de descripción, ¿no? Del detalle de las métricas, ¿no? Que también están explícitas en la guía, ¿no? Que nosotros tenemos es importante manejar, ¿no? Justamente estos términos del curso de emprendimiento para nosotros también entender, ¿no? Si manejamos bien los episodios radiales, lo que se dice, la guía de acompañamiento, al momento de yo leer el indicador, no se me va a hacer difícil, ¿no? De entender de qué me hablan cuando es métricas de retención, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los pasos previos que tenemos que realizar, ¿no? Y finalmente el puntaje del módulo 2, de esta evaluación 2, y luego está la evaluación 3, que también tienen, bajamos un poquito, Augusto. La evaluación 3 tiene las indicaciones, también son distintas actividades, tenemos el ejemplo ahí también para que ustedes lo puedan revisar, y también las actividades son de otro puntaje, ¿no? En este caso son 5 puntos, ¿no? Y si vemos son 2 indicadores nada más, ¿no? Entonces, aquí el estudiante también, ¿no? Tiene que ya un poco ir más allá, ¿no? Ya está, en la primera fase era realizar actividades en cuanto a un caso, por así decirlo. En la evaluación 2 ya está entrando su emprendimiento. En la evaluación 3 ya está, o que ya tiene que utilizar o ver qué estrategias voy a utilizar para que funcione mi emprendimiento, ¿no? Entonces, justamente ahí sale el tema de la personalización, la co-creación, asesoramiento de expertos, ¿no? Ya pensaron un poquito más en estos aspectos o temas más técnicos, ¿no? Que justamente le van a ayudar a que estas estrategias y su emprendimiento sea sostenible en el tiempo también, ¿no? Entonces, acá va a elegir la estrategia, va a explicar la elección. En la actividad 2, bajamos un poquito,
En la actividad 2 ya va a indicar, por ejemplo, cuál es la necesidad que atiende su público, va a identificar quiénes son su público objetivo, ¿no? Explica el producto o servicio también, quiénes garantizan el producto o servicio, o cómo será su estrategia de persuasión también, ¿no? Redacta su elevator pitch. Esto es probablemente un término nuevo para todos, probablemente, pero está bien explicitado en la guía, ¿no? En esta presentación de menos de 20 segundos, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, así continuamente estamos, son actividades, ¿no? Que básicamente nosotros vamos a ir descubriendo. Bien, regresamos al PPT, por favor, Augusto. Bien, entonces, pasamos al siguiente slide. Sí, el anterior, por favor. Bien, entonces, en suma, tenemos por un lado el portafolio, que ya le explicó Giancarlo, ¿no? Que es esta recopilación de evidencias, y por otro lado tenemos esta lista de cotejo que nos va a ayudar a evaluar este portafolio, ¿sí? El trabajo es en conjunto de ambos, no podemos evaluar un portafolio solo por sí mismo y la lista de cotejo solo mirando o sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Porque este portafolio recoge estas evidencias, que es el paso previo, y la calificación es con la lista de cotejo, ¿sí? Aquí están otra vez resaltadas las indicaciones, ¿no? Que ya les he comentado anteriormente, ¿no? Revisar detenidamente esta lista de cotejo, indicadores, puntajes del mismo, luego leer y observar el producto elaborado, obviamente por segunda vez, porque la primera ya lo estamos recibiendo, asegurarnos que estamos revisando los criterios que corresponden a la pregunta que están evaluando, y finalmente utilizar la lista de cotejo para poder asignar el puntaje correspondiente, ¿no? Si observamos que sí se realiza la acción del criterio, marcamos sí, le asignamos el puntaje, y si es no, no, porque no se observa, no se está evidenciando, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Este es el ejemplo que ya les compartí anteriormente, ¿sí? Solamente igual para que lo vean, ¿no? De que tenemos que tener claras estas actividades y como les mencionaba, ¿no? Estar en claridad en la actividad que corresponda, el número de criterios que estoy revisando, leer el indicador, tener en cuenta qué estoy observando ahorita de mi producto de Juan, de María, qué cosa he encontrado. No tengo que especificar muy bien, pero sí colocar para justamente tener en cuenta que sí hay un match y que sí hay una coherencia con este indicador para poder colocar el puntaje que está obteniendo mi estudiante, ¿sí? Pasamos al siguiente. Bien, ahora vamos a realizar un par de casitos, ¿sí? Para que podamos un poco ampliar la información y entenderla. Vamos a ver el caso de Patricia. A ver, dice, Juan es docente de un IST que por primera vez está utilizando el portafolio para evaluar a sus estudiantes. Patricia, su colega, le comparte algunas dudas sobre la calificación del portafolio. Entonces, Patricia tiene muchas dudas, ¿no? Y quiere que Juan le ayude. A ver, dice, la primera duda. Mi estudiante solo ha podido escuchar los episodios radiales del curso, pero no ha podido revisar la guía. ¿Cómo debo calificar su trabajo? Esa es la primera duda. Creo que todos estemos pensando en las respuestas para luego tener claridad también, ¿sí? La segunda duda que tiene, el 50% de mis estudiantes nunca ha elaborado un portafolio. ¿Qué orientaciones debo darle? Y bueno, la tercera duda de Patricia es que en la evaluación 2, ítem 1, uno de mis estudiantes ha colocado lo siguiente. Yo creo que una necesidad primordial de mi barrio es que haya servicio de agua de forma permanente, porque es básico para el cuidado de la salud, sobre todo en tiempos de pandemia. Bien, veamos cómo solucionó estas dudas, ¿no? Juan, veamos en el siguiente slide, por favor. Bien, la primera duda, recuerdan, de Patricia, era que su estudiante solo ha podido escuchar los episodios radiales del curso, ¿ya? Y no ha podido revisar la guía.
Entonces, hay que mencionar, y que es súper importante y que debemos salir de esta capacitación con esa claridad, es que los estudiantes no pueden resolver las actividades de las evaluaciones sin haber revisado y estudiado la guía, ¿no? Así como el portafolio y la lista de cotejo se tienen que ir de la mano, también es lo mismo con los episodios radiales y la guía, ¿sí? No podemos evaluar a un estudiante si no ha revisado la guía, porque en la guía justamente explicita las definiciones, ¿no?, de estos términos nuevos, del elevator pitch, dolores, etcétera, que justamente ayudan a que comprendamos, ¿no?, qué significa emprendimiento y sus características, etcétera. Bien, entonces nosotros como calificadores, como docentes que estamos calificando, debemos apoyarlos, ¿no?, para que estos materiales puedan ser revisados en conjunto, ¿sí? Y que son obligatorios, ¿no? Sí, yo sé que podría suceder que hay un tema de conectividad o de que no se puede acceder a esta guía, ¿no? Pero en la medida de lo posible es importante que ambos tengan estos materiales, ¿no? Porque en verdad no se va a poder calificar, ¿sí? Y que ambos en su conjunto fomentan y estas ideas curso en general. Luego, en la segunda duda que tenía Patricia era el que 50% de sus estudiantes nunca había elaborado un portafolio, ¿no? Probablemente sea el caso de muchos de nosotros, quizás, ¿no? Entonces, ¿qué orientaciones debo darle? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es explicarle a nuestros estudiantes, así como nosotros ahorita estamos explicándoles a ustedes de estos beneficios y todo lo demás del portafolio y de la lista de cotejo, ¿no? En este caso, a nuestros estudiantes explicarles que este portafolio es una recopilación de sus creaciones, de producciones, hay que tener apertura de cómo lo pueden desarrollar en hoja, en papelote. Hay que tener bastante apertura. La idea es que lo puedan realizar, ¿no? E informarles, ¿no?, que contiene las diferentes fases del proceso de aprendizaje también, ¿no? Estamos yendo de menos a más, es una evaluación formativa, ¿no? Y que cada evaluación, como les mencioné, tiene un propósito distinto, ¿no? Entonces, estas fases del aprendizaje justamente ayudarán que afiancen, ¿no?, estos conceptos que queremos que nosotros aprendan del emprendimiento, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que realicen estas revisiones de los episodios radiales, de la guía, ¿no? Además que el portafolio también como les digo, desarrolla mucho la autonomía, ¿no?, del estudiante. Ya por sí en este contexto nosotros hemos sido forzados de alguna manera a ser autónomos porque ya no tenemos de otra, ¿no? Pero aún más el portafolio nos ayuda a organizarnos, ¿no? A organizar esta información. Quizás en presencial necesitábamos que nuestros estudiantes estar atrás de ellos, ¿no?, porque todavía estaban en primer ciclo, etcétera. Pero aquí es la oportunidad para que justamente ellos puedan tomar riendas, ¿no?, de su propio aprendizaje, de su propio autoproceso, y puedan organizar estos productos, puedan reflexionar también sobre ellos, ¿no? Eso ya es otro nivel que probablemente cuando regresemos a la presencialidad vamos a poder sacar mucho más potencialidades de ello, ¿sí? La tercera duda de Patricia era que en la evaluación 2, ítem 1, en el que se solicitaba que identifique la necesidad primordial, ¿no?, de su barrio o comunidad, ¿no? Este estudiante, obviamente no ha elegido una necesidad primordial, ¿no? Porque él dice, ¿no?, que yo creo que el agua es importante, ¿no?, porque es un servicio básico para el cuidado de salud, ¿no? Pero me está hablando de una necesidad, o sea, una necesidad elemental, general, no está hablando de una necesidad según el curso de emprendimiento, ¿no?, según los temas vistos de emprendimiento. Entonces hay que ver ahí, ¿no? Entonces sugerirle, ¿no?, como parte de la retroalimentación, ¿no?, si es que este estudiante obtuvo 0, por ejemplo, es que vuelva a revisar, ¿no?, el episodio 3 radial, por ejemplo, y la guía del acompañamiento para que pueda aclarar justamente qué hablamos cuando necesitamos identificar una necesidad, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Bien, pasamos al siguiente casito, por favor. Ya, finalmente, veamos el caso de Jesús. Jesús es un docente de un CETPRO que está culminando la evaluación 3, actividad 4 del curso de emprendimiento, que tiene las siguientes indicaciones. Estas son las indicaciones que están en las evaluaciones, ¿sí? Es la última actividad de la evaluación. Dice,
En base a lo trabajado hasta el momento, piensa en un anuncio publicitario que pueda ser difundido en mercados y comercios, ya sea de forma escrita, en carteles, volantes, por audio, mediante un megáfono, ¿no? Etcétera. O también puede ser en redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, no sé, pueden ser distintas maneras. Luego, elabóralo, ¿no? Elabóralo. Ya. Para hacerlo, sigue estos pasos, ¿no? Tiene que seguir 2 pasos principalmente. Primero, revisa la guía, ¿no? Específicamente la promoción de productos y servicios, ¿no? Entonces ya te está indicando que el estudiante tiene que revisar la guía. Adicionalmente o previamente ha tenido que escuchar el episodio radial, ¿no? Que en este caso ya es el cuarto, ¿no? Entonces, ya una vez que el estudiante haya realizado esto, él mismo tiene que tomar conciencia de ello y luego realizar el siguiente punto. ¿Qué dice? Diseña el anuncio y responde las siguientes preguntas. Dice, ¿qué ventajas y desventajas te brindaría el anuncio que has elaborado? ¿Por qué publicarías este anuncio? ¿Dónde lo publicarías? ¿Y en qué momento lo publicarías? ¿No? Entonces tiene que responder estas 4 preguntas. Bien, luego de diseñar, ¿no? Al momento de diseñar su anuncio, con considerar estas preguntas al momento de su diseño, ¿no? Y finalmente hay una nota que dice, esta actividad puedes presentarla en hojas, cartulinas, papelotes, imágenes, fotos, dibujos, entre otros materiales que tengas en casa. Recuerda que debes añadir las respuestas de las preguntas que se han propuesto para esta actividad. Es decir, si yo voy a hacer mi diseño con papeles de colores, etcétera, ¿no? Lo pongo ahí bien bonito, pero también tengo que responder estas preguntas, ¿no? No solo basta hacer este diseño, sino colocar qué ventajas y desventajas, por qué publicaría el anuncio, dónde lo publicaría, en qué momento lo publicaría, ¿no? Entonces tiene el producto completo es eso, el anuncio con la respuesta de estas 4 preguntas. Bien, entonces veamos qué pasó con Jesús. Ya, a ver, dice, Jesús va a calificar a una de sus estudiantes. Para ello debe revisar la foto que ella le envió a través de WhatsApp. Entonces, pasamos al siguiente, por favor, enseguida estamos ahí. Ya, bien. Jesús va a calificar a una de sus estudiantes y para ello va a revisar la foto que una de sus estudiantes le mandó por WhatsApp, ¿no? Y ese es el anuncio que hizo su alumna, ¿no? Colocó un eslogan, dice chocolate para cualquier antojo, ¿ya? Entonces, pasamos al siguiente, ¿no? Luego de revisar esta imagen, ¿no? Jesús lee el indicador 14 que corresponde a la actividad 4, ¿no? Y coloca las observaciones y apreciaciones que ha recogido su estudiante y asigna el puntaje obtenido. Bien, entonces, todos hemos visto el anuncio, ¿no? El chocolate, ¿no? Y entonces lo que ha colocado Jesús es que elabora un anuncio sobre chocolate, ¿no? Y que me pide el indicador, diseño un anuncio para emprendimiento. Si cumple, sí cumple. Le coloca el puntaje obtenido, o sea, 1. Pasamos al siguiente. Junto a esta foto, el estudiante indicó las ventajas y desventajas en su anuncio. Entonces, la estudiante hizo un cuadrito, colocó esto. Ventajas. Está hecho a mano y lo puedo pegar en cualquier lugar. Y la otra ventaja que evidenció es que tiene un eslogan atrayente. Válido. Las desventajas que colocó el estudiante. No tiene imágenes sobre el chocolate. Probablemente no tenía, entonces no colocó y bueno, sí, pues es una desventaja. Pasamos al siguiente. Jesús lee el indicador 15, ¿no? Que corresponde a la lista de cotejo de la evaluación 3, coloca las observaciones y apreciaciones. Entonces, en base al cuadrito que revisó de su estudiante, coloca, ¿no? Indica 2 ventajas, y sí, hemos visto que son 2, y una desventaja de su anuncio. Bien, leo el indicador, indica las ventajas y desventajas de elaborar un anuncio. Sí, se cumple, marco sí, obtengo un punto. Pasa al siguiente, por favor. Finalmente, el estudiante comparte un comentario adicional. Dice, mi anuncio me ayudaría a atraer el interés de posibles clientes y poder promocionar mi producto en cualquier lugar de la calle. Pasamos al siguiente. Con esa información, Jesús lee los indicadores 16, 17 y 18 que corresponden a la lista de cotejo de la evaluación 3. Coloca las observaciones y apreciaciones que ha recogido ese estudiante para poder asignar el puntaje. Entonces, en el 16 dice, indica los motivos para publicar el anuncio. ¿Ya? ¿Y qué me indicó mi estudiante? Dice, la
estudiante menciona, mi anuncio me ayudaría a atraer el interés de posibles clientes y poder promocionar mi producto en cualquier lugar en la calle. Sí, me está indicando los motivos, se cumple, entonces marco sí, obtiene el puntaje completo, que en este caso es 1. Bien, el siguiente indicador, indica dónde publicaría el anuncio. Y sí, me lo dijo mi estudiante también, ¿no? Menciona que lo puede colocar en cualquier lugar de la calle. ¿Es válido? Es válido. Tiene el puntaje completo. 1 punto. Finalmente, el ítem 18. Indica en qué momento aplicaría el anuncio. Vimos en el caso de del caso del estudiante Jesús que colocó en qué momento, no. Dijo que solamente lo puede publicar en la calle, pero no en qué momento o a partir de cuándo. No, entonces no mencionó nada al respecto, por lo tanto, no hay coherencia, entonces tiene no y puntaje 0 y es el puntaje obtenido finalmente. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llega mi intervención. Sí, disculpen la demora y paso a Augusto para que puedan seguir continuando. Gracias. Gracias, Lauren, y gracias, Giancarlo, por esa presentación. A continuación vamos a tener la participación del señor Diego Morey, también del equipo de Servicio No Presencial y Desarrollo de Capacidades, para que nos dé algunas consideraciones para lo que es el tema de seguimiento.